La cantidad de cosas, ¿no?, que los políticos dicen en campaña que saben que no van a cumplir, porque Mauricio Macri sabía perfectamente que no tenía intención de eliminar por completo el impuesto. Estamos aquí con el juez federal Daniel Rafecas. Daniel, gracias por venir. Al contrario, Marcelo, un gusto estar acá. Tengo entendido que hace mucho que no estás en televisión, mucho menos después de la polémica. Sí, bueno, creo que a un programa en vivo de la televisión, creo que no, que es la primera vez. He ido a programas de cable o algunas otras cosas, pero... La primera pregunta, antes de entrar en el tema de actualidad, que es la polémica por la causa, por la denuncia de Alberto Nisman, queda ahí picando la pregunta sobre el pago de ganancias para el sistema judicial. ¿Qué opinión tenés? Bueno, yo ya lo he dicho también en alguna otra entrevista. Yo creo que la prerrogativa de jueces de no pagar ganancias ya ha quedado anticuada. Creo que hay que reformarlo, pero obviamente también hay que tener en cuenta bueno, que jueces y funcionarios y empleados judiciales, por lo menos de las altas categorías, también tienen derecho a la percepción de los salarios tal como lo vienen haciendo y lo venimos haciendo en las últimas décadas o en los últimos años. Entonces creo que hay que explorar una fórmula consensuada para que de aquí en el futuro se paguen ganancias, pero al mismo tiempo respetando bueno, los ingresos de todos los que son trabajadores, en definitiva, ¿no? Los que ingresen de aquí en adelante al Poder Judicial, sí, o por los montos adicionales por ascensos o mejoras salariales, por exacto. ejemplo. Bueno, seguramente todos ustedes están al tanto de la polémica generada a partir de la segunda decisión, porque es la segunda vez, ¿no?, que el doctor Rafecas desestima un pedido para cursar la denuncia que Alberto Nisman había hecho contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman y otros funcionarios por encubrimiento con la firma del memorándum con Irán. Desestimaste por 2 veces. Claro, la primera vez fue la presentación originaria que Nisman había hecho en enero de 2015. Días antes del fallecimiento. 4 días antes de su muerte, y que luego, tras un sorteo que se hizo en febrero, bueno, me fue asignada a mi juzgado y yo resolví la desestimación el 27 de enero del año 2015. Desestimación que, por cierto, fue apelada por el fiscal y fue confirmada en términos muy también elocuentes y profundos, tanto por la Cámara Federal como también por, digamos, a nivel de la tercera instancia en la Cámara de Casación Federal, ¿no? Y ahí entonces, en definitiva, las 3 instancias judiciales que estudiaron todas las consideraciones, los argumentos, los documentos y elementos presentados, coincidimos en entender que en esa causa no había una hipótesis delictiva que investigar, cuestión que es el presupuesto absolutamente básico y elemental y fundamental para que un juez penal decida algo tan serio como abrir una causa penal, máxime en este caso con las consideraciones e implicancias nacionales e internacionales que tenía el caso, ¿no? Ahora quiero hacerte varias preguntas sobre ese fallo, pero antes, ¿volviste a desestimar la reapertura de la denuncia de Alberto Nisman ahora? Sí, 1 año y medio después de aquella intervención, que había quedado firme, y sin que en el interín haya acontecido absolutamente ninguna novedad o ninguna cuestión que haga variar esa situación, y ya, digamos, a esta altura estamos a 3 años y medio de la firma del pacto con Irán, que fue, recordemos, fue en enero de 2013, ¿no? La denuncia de Nisman fue 2 años después, en enero de 2015, y bueno, recién hace un mes la representación política de la Comunidad Judía en Argentina, la DAIA, se presentó formalmente a mi juzgado con un planteo de apertura, digamos, del caso a partir de supuestas nuevos elementos, que básicamente fueron 2. El primero era... Una conversación. El primero era una conversación que había tenido el ex canciller Timerman con un dirigente comunitario, Guillermo Borger, que fue grabada subrepticiamente, es decir, no fue grabada por ninguno de los interlocutores, pero que además, en esa conversación, lo que dice Timerman no fue otra cosa que, en términos coloquiales, lo que es para la Argentina la posición oficial, que es la que está, digamos, sostenida en la causa judicial, según la cual está sospechado de haber tenido participación en el atentado funcionarios iraníes. Eso es lo que dijo Timerman
en términos coloquiales, el propio interlocutor Guillermo Borges después declaró testimonialmente, dijo, la verdad que Timerman no dijo nada que no sepamos previamente, sabemos cuál es la posición oficial de la Argentina, sabemos cuál es la posición de Timerman, y de este modo no parece tener esto ninguna relevancia o fuerza convictiva, si se quiere, para disponer la apertura del caso. Y el otro argumento que se planteó, la verdad que era bastante paradójico, porque el otro argumento era que la declaración de inconstitucionalidad del pacto con Irán, que la Cámara Federal había establecido allá por el año 2014, ahora estaba firme. Ese argumento, en mi opinión, lejos de ser un elemento para forzar la apertura, es un elemento, un dato que confirma la corrección del fallo desestimatorio o el fallo de desestimación, porque termina de reasegurar que bajo ninguna circunstancia, en ningún aspecto, ese pacto que se había firmado en el año 2013 puede llegar a tener alguna virtualidad o alguna fuerza legal. Después de la segunda desestimación que recién nos acaba de explicar, este tema cobra más notoriedad porque hubo un cruce de solicitadas. La primera, ahora vamos a ver en pantalla algún fragmento, bajo el título el juez Rafecas debe ser removido, estaba firmada por un centenar de personas muy importantes. Ahí estamos viendo los abajo firmantes, pedimos la destitución por manifiesta inconducta. Entre los firmantes de ese pedido de destitución, también la solicitada argumentaba que el fallo desestimatorio es de una intolerable parcialidad. Entre los firmantes estaba un ex miembro de la cúpula de la DAI, actualmente diputado, Waldo Wolf, que creo que es quien se presentó, ¿no?, con el pedido de desestimación, el presidente de la Sociedad Rural, Miguel Echevere, empresarios muy conocidos como Eduardo Elstein, Gustavo Grobocopatel, Federico Sorroaquín, Graciela Fernández Meijide, gente de los derechos humanos, muy conocidos periodistas como Alfredo Leuco, Marcelo Longobardi, enorme, larga lista. El juez Rafecas debe ser removido. Y decía un cruce de solicitadas, porque a los pocos días apareció otra solicitada en defensa del juez Rafecas, donde calificó el pedido de destitución de grosero y señalan que esa solicitada, la primera, es una persecución hacia el juez. La firman casi todos, si no todos, los organismos de derechos humanos, el exministro de la Corte Raúl Zaffaroni, intelectuales como Osvaldo Bayer, Adrián Paenza, Felipe Solá, diputado del Frente Renovador, actores como Darío Grandinetti, artistas como Kevin Johansen, y creo que se llegaban más de entre 4.000 y 5.000 firmantes. 5.000 adhesiones. Antes de entrar en los detalles, Daniel, ¿cómo se vive personalmente enterarse, ¿no?, de una solicitada, gente importante y de variados sectores de la sociedad, lo señalan a uno y dice debe ser destituido? Manifiesta inconducta, intolerable parcialidad. Bueno, Marcelo, hay que ponerlo un poco en el contexto. Yo tengo 30 años de trabajar en tribunales, 12 años como juez federal. Desde la propia asunción como juez, las decisiones que yo fui tomando en las distintas causas fueron siempre acompañadas de pedidos de destitución de los sectores que se sentían perjudicados por los fallos, ¿no? Pero no como una solicitada de los medios firmada por gente muy influyente. Sí, lo de la solicitada es obviamente algo inédito, ¿no? Creo que nunca antes había sucedido. Pero sin ir más lejos, yo también padecí en su momento, allá por la Pascua del año 2012, una conferencia de prensa de parte por aquel entonces vicepresidente Boudou, en el cual también fue un acto de presión evidente y manifiesto contra el Poder Judicial, en aquel momento con el ex procurador Rigui y contra mí como juez y contra el fiscal Rívolo, a partir de haber firmado un allanamiento en el Ministerio de Economía y luego en lo que era el departamento del ex vicepresidente, ¿no? Que bueno. Es decir, uno está un poco curtido. Se te cuestionó un cruce, ¿no?, de un WhatsApp. Claro, que fue previo, digamos, a la actuación mía como juez.
En ese caso, cuando el fiscal Rívolo me presentó las pruebas, yo finalmente avancé. ¿Estás curtido este tipo de...? Sí, ¿No además... afecta, no impacta? No, en lo personal no, la verdad que no. Además te digo, como la reacción de repudio, de indignación, de apoyo y de solidaridad que yo recibí, digamos, fue absolutamente contemporánea con la publicación de las solicitadas. Entonces, la verdad que no tuve ni tiempo de sentirme desolado o afectado, digamos, porque insisto, hoy en día en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Con las redes sociales, las comunicaciones inmediatas, recibimos una ola abrumadora de apoyos y de adhesiones, insisto, absolutamente contemporáneo con la publicación de aquella solicitada. Vos explicabas recién cuando te haces cargo de la denuncia de Nisman, la desestimaste a los... Y más o menos, creo que yo tenía 3 días hábiles para resolver conforme al Código de Procedimientos. Es decir, un juez tiene 3 días hábiles para decidir si abre o no una causa a partir de una denuncia con requerimiento de instrucción. En 3 días hábiles era imposible llevar adelante, digamos, el estudio del caso y estudiar y leer las 300 conversaciones que la UFIAME había presentado como supuesta prueba de cargo. Bueno, me tomé aproximadamente 10 días, 7 días hábiles, y en ese interín entonces es que hice todo ese estudio y redacté la resolución. ¿Y no es muy rápido? ¿No es un tiempo demasiado breve como para desestimar lo que en principio había impactado como una denuncia muy pesada, ¿no? Por encubrimiento, claro. Y acusando a la entonces presidenta de la Nación? Sí, sobre eso se hicieron demasiadas especulaciones. Lo cierto es que a mí como juez yo tengo que respetar los plazos. Tampoco puedo tener 6 meses o un año esperar a tomar una decisión cuando hay un plazo fijo que yo tengo que respetar, y cuanto más me alejo de ese plazo, más incómodo me siento. Entonces, yo me tomé el plazo que consideré que era necesario, en el cual estudié todos los elementos, escuché todas las conversaciones que tenía presentadas y resolví conforme a derecho. ¿El fiscal no había pedido, su intervención, no había pedido medidas de prueba? Sí, claro, había pedido medidas de prueba, pero el problema es que con relación a un escrito y a una denuncia y a unos hechos que, en mi opinión, en opinión de la Cámara Federal y en opinión también a nivel de la Casación Federal, unos hechos que no constituían delito, no se estaba cometiendo ningún delito ni se iba a cometer ningún delito en el futuro con relación a los hechos que había planteado Nisman. Que básicamente tenían que ver, no sé si recordás, Marcelo, con la cuestión, digamos, ¿cuál es la hipótesis central del fiscal Nisman? La hipótesis central era que en el marco del pacto con Irán, que había sido hace 2 años antes, ¿no? Y que ya había quedado abandonado, que no había entrado nunca en vigor, pero, bueno, 2 años después, el fiscal Nisman presenta un escrito diciendo: en el marco del pacto con Irán, la Cancillería Argentina y el gobierno argentino presionó al órgano que tiene vigentes las órdenes de captura de los iraníes, que era Interpol Internacional, presionó a Interpol para que con la firma del pacto se dieran de baja las notificaciones rojas y, por lo tanto, desbaratar, digamos, la captura de los sospechados en la causa judicial. Esto Nisman lo reitera en las 280 páginas de su escrito 15 veces. 15 veces. Y permitidme leerte algunos de los párrafos. En la página 15 dice: surge de la evidencia de la denuncia la oportuna intervención de Interpol, manteniendo vigentes las notificaciones rojas. El pedido de captura para los acusados iraníes. Claro, exacto. En página 87 de la denuncia, Nisman dice: el cumplimiento del pacto espurio quedó trunco, frustrado, por la intervención de Interpol. Página 107. La diligente y a la vez inesperada para los encubridores actitud de Interpol, específicamente de su secretario general Ronald Noble, impidió que este plan, ¿no?, se concretara. Página 121. El apego a la legalidad del organismo internacional de policía, Interpol, frustró este primer objetivo de contenido criminal. Y por último, página 212. Cuando por fortuna, dice Nisman, Interpol intercedió a tiempo para evitar el cese de las prioridades de búsqueda, esto se frustró. Muy bien. Esta es la hipótesis central. El gobierno argentino presionó a Interpol para dar de baja, y gracias a Interpol y a su secretario Ronald Noble, esto se frustró. Ahora, para confirmar esto como un supuesto delito,
Primero que nada, hay que considerar, evaluar y en todo caso refutar una carta que el ministro Timmermans envía a Interpol 15 días después de firmado el pacto. El pacto decía, en una de sus cláusulas, que había que notificar a Interpol. El juez Rafecas envió una copia de esa carta, ahora vamos a ver un fragmento en pantalla. Bien, el 27 de enero de 2013 se firma el pacto, el 15 de febrero, Ahí estamos viendo. 15 días después, el ministro cumple con la remisión del pacto, una copia, a Interpol. En ese párrafo, lo que sostiene el ministro Timmermans, dirigiéndose a Interpol, es que le advierte que cualquier cambio en los requerimientos de captura internacional oportunamente formulados a Interpol desde la Argentina, en relación con los crímenes investigados en la causa AMIA, solo podrá ser realizado por el juez argentino. Es decir, que la firma del memorándum que le está notificando, su eventual aprobación y su futura entrada en vigor no producen cambio alguno en el procedimiento aplicable, ni en el estatus de los requerimientos de captura internacional. Es decir, el ministro Timmermans, por escrito, en una carta oficial, le hace saber a Interpol que la firma del pacto no tiene que cambiar en nada el estatus de las notificaciones rojas. Entonces, notificaciones rojas es pedido de captura las órdenes de captura de los iraníes. Entonces, yo me pregunto, frente a esta carta, ¿cómo se planta, digamos, la denuncia para... En la hipótesis de Nisman no hay además una sospecha, ¿no? Dentro de la hipótesis de la creación de esa comisión de la verdad podría ser una manera de hacer que los acusados iraníes... Pero la cuestión de la comisión de la verdad, Marcelo, dependía de que Irán apruebe el pacto, nunca lo aprobó, de que se intercambien las cartas reversales, nunca pasó, de que el pacto entre en vigor, nunca pasó, de que se forme en el futuro una comisión de la verdad, nunca pasó, de que se reglamente y se vean quiénes son los integrantes de esa comisión, que iba a suceder vaya a saber cuándo, y que entonces supuestamente allí, en el marco de esa comisión, podría eventualmente encaminarse algo. Ahora, digamos, es imposible sostener o abrir una causa, una investigación penal en este contexto. Entiendo esa lógica, pero también ¿en qué situación estamos hoy? Hoy estamos en que hay parte de la sociedad, no sé si una mitad, pero una parte considerable de la sociedad que cree en la denuncia de Nisman. Y la causa no es que se abrió, se investigó y se llegó a un fallo diciendo la denuncia no tiene asidero. O por el contrario, de haberse abierto la causa, se podría haber, después de una correspondiente investigación, haber cerrado el caso con certeza. Sí, pero no se puede, Marcelo. Yo tengo una responsabilidad como magistrado, tengo una responsabilidad institucional frente a este caso y frente a cualquier otro caso. Porque en ese caso le tocó a la expresidenta y al ministro Timmermans y a un grupo de acusados. Pero el día de mañana puede ser el gobierno actual o un gobierno futuro. No se puede abrir una investigación por las dudas o por a ver si vamos a conseguir algo en el futuro. Una investigación penal requiere como condición, sí o sí, para la tranquilidad de cualquier ciudadano y de cualquier referente público o sector político, una denuncia penal requiere una hipótesis de delito en concreto, que se haya cometido, que se esté cometiendo o que se vaya a cometer. Yo reitero, en este caso, la cuestión central, la hipótesis central que plantea Nisman, se derrumba por todos lados, porque, primero, esta carta, digamos, a mí me hubiera gustado que en las 281 páginas de la denuncia de Nisman hubiera analizado la carta que yo te acabo de mostrar. ¿Sabes cuántas veces está citada la carta oficial en donde Timmermans le hace saber a Interpol que no hay que modificar la situación de las órdenes de captura? Cero. No está citada. ¿Ni siquiera está incorporada? No, ni siquiera estaba incorporada. Y lo mismo con el artículo clave en este asunto, que es el artículo 81 del reglamento de Interpol, que, como dice Timmermans acá, y también después lo explicó Ronald Noble, el único que puede modificar el estatus de las notificaciones rojas es el juez de la causa. No lo podía hacer el gobierno, no lo podía hacer el régimen iraní, no lo podía hacer la propia Interpol. Ahora, Daniel, hay opiniones encontradas. Bueno, de hecho, el fallo de Cámara que confirma tu desestimación. La primera, ¿no? Porque la segunda ahora tiene que otra vez... Exacto. Fue apelada y tiene que fallar la Cámara. Tiene que resolver ahora, sí. En el voto de minoría, el juez Fara. Dice... que para darle curso, para abrir una investigación,
basta una hipótesis que resulte verosímil. Estamos perfectamente de acuerdo. Yo suscribo 100% esa postura. Pero resulta que a partir de lo que está explicado en la resolución y de lo que yo estoy explicando aquí más o menos brevemente, no había una hipótesis verosímil. Lo que dijo Nisman está descartado y desmentido por las propias pruebas, entre comillas, que presentó con su denuncia y por la rotunda desmentida que el propio Ronald Noble hizo al otro día de la presentación de la denuncia. Nisman presenta la denuncia el 14 de enero. El 15 o 16 de enero, Ronald Noble le escribe un correo al ministro Timmermans en donde nuevamente reitera esta postura que estamos señalando acá. Le dice concretamente que la Argentina siempre fue consistente, coherente y firme por vía oral, por vía escrita y a través de todos los funcionarios con los cuales tuvieron contacto en sostener siempre las notificaciones rojas. Luego lo va a refrendar Noble con 2 entrevistas, una de ellas al Wall Street Journal de Estados Unidos, en donde dice textualmente, Noble, puedo afirmar con un 100% de certeza, ni un atisbo de duda, que el ministro de Relaciones Exteriores, Timmermans, y el gobierno argentino ha sido constante, persistente e inquebrantable para lograr que Interpol emita, mantenga vigentes y no suspenda las notificaciones rojas. Entonces, en estas circunstancias... No es verosímil. No tiene absolutamente ninguna verosimilitud. Hasta el día de hoy pasaron 3 años y medio del pacto con Irán y 2 años y medio, 1 año y medio de la denuncia de Nisman y no ha aparecido un solo elemento, una sola escucha, un solo documento, una sola prueba, un solo testimonio que lleve alguna verosimilitud a esta denuncia. Por el contrario, todos los elementos que aparecieron van en el sentido opuesto. Y, por ejemplo, las escuchas telefónicas. De las 300 conversaciones telefónicas que presentó Nisman, no hay una sola en la que esté involucrado un miembro del gobierno argentino. Una sola persona que... Bueno, habla de Lía haciendo referencia a que pueden estar queriendo lograr... Claro, exacto. Daniel, no pudo haber ocurrido que, planteando la hipótesis, ¿no? Una hipótesis verosímil, que con la firma del memorándum haya habido intención de encubrir o de hacer zafar a los iraníes y que por circunstancias políticas, por cómo se dio la dinámica después, eso no se logró. No pudo haber habido una tentativa de delito, una intención de delito. Esa es la otra gran discusión. Para que haya tentativa tiene que haber el comienzo de ejecución de alguna maniobra. En el caso, desde mi perspectiva, no había ninguna posibilidad ni comenzó la ejecución de ningún tipo de delito. No solamente por lo que ya hablamos de la Comisión por la Verdad, ¿no? Que vimos como que faltaban más o menos como 7 etapas para llegar a una situación como esta, mientras que esta otra hipótesis, lo que se dice del otro lado es que había una cláusula del pacto que era ejecutiva, que era la de comunicar a Interpol inmediatamente la firma del pacto. Y entonces, de ahí se especula con que podría, en el sentido de que vos señalabas, la tentativa, podría ser la señal de que ahí comienza la ejecución de algo espurio. Pero eso no se compadece en absoluto con los elementos de la causa. La Cancillería le comunica de modo inmediato a Interpol, porque Interpol apadrinó el acercamiento entre Irán y la Argentina desde el año 2008. Esto está oculto también en la denuncia. O sea, vos descartás que haya, descartás que pudo haber habido intención. Pero más allá de que no hay un solo elemento, Marcelo, no hay un solo elemento. Al contrario, los elementos reunidos van en sentido opuesto. Este es el problema. Yo en estas condiciones, no se puede, yo entiendo que no se puede abrir una investigación, porque pongámonos del otro lado. Pongámonos del lado de los acusados, de los imputados. Las implicancias personales, sociales, históricas y también institucionales para lo que fue un gobierno y para lo que es un Estado son inusitadas, tanto a nivel nacional como internacional. Yo como magistrado tengo una responsabilidad en ese sentido. Y haría exactamente lo mismo para cualquier otra persona o personalidad o grupo a partir de un análisis conforme a derecho, conforme a las reglas de juego de la justicia penal y absolutamente independiente de todo poder fáctico y de todo poder político,
y sin, por supuesto, también despojado de cualquier presión o de cualquier conveniencia personal. Entonces, llegaste a la conclusión de que Nisman estaba inventando toda una historia. No, yo no puedo hacer especulaciones ni puedo ir tan lejos. Yo, como juez, a mí me trajeron un caso con una serie de elementos. En ese caso, mi conclusión, libre de toda presión, totalmente imparcial y conforme a la aplicación de la ley y el derecho vigente, es que de esa denuncia no había ningún delito y para colmo no había tampoco ninguna prueba. Entonces, una denuncia sin delito y sin prueba, yo me pregunto, ¿cómo vamos a abrir una causa en este caso? Sería dejar un precedente muy peligroso, Daniel, para el futuro. Habrás pensado qué pasó con Nisman, que desde tu punto de vista plantea una denuncia con semejante impacto. Mira, Marcelo, a mí, yo te digo, a mí lo que no... ya te decía, en las 281 páginas me llama mucho la atención que no haya analizado la carta oficial, donde la Cancillería fija posición sosteniendo las notificaciones rojas. No está tratada. Tampoco está analizado el artículo 81 del reglamento, que es clave en esta cuestión. Pero más allá de eso, yo pregunto, la UFIAMIA, con mucho personal, con mucho presupuesto, trabajando exclusivamente en este tema y en esta denuncia, ¿acaso no se podía haber puesto en contacto con Interpol antes de presentar la denuncia para consultar cuál era la impresión de Interpol con relación al gobierno argentino? Interpol le hubiera comunicado lo que dijo Nisman antes, durante y después de la denuncia de Nisman. Sí, con respecto a Timerman, digo, Ronald Noble le hubiera respondido a la UFIAMIA en estos términos tan duros, de que es absolutamente falso lo que estaba diciendo. Lo dice así Ronald Noble. Lo que dice Nisman es falso. Entonces, ¿por qué no se hizo esta constatación antes de presentar una denuncia de este calibre, con esta, digamos, de esta magnitud, con estas consecuencias, que hasta el día de hoy seguimos, ¿no?, en la consideración pública alrededor de esta cuestión? Vos recibiste la causa, ¿no?, la denuncia de Nisman, una vez que Nisman es encontrado muerto. Sí, exacto, decir, en febrero. Tuviste unos días donde vos con ese caso no tenías absolutamente nada. Claro, la segunda quincena de enero. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando, como todos, te enteraste de que había aparecido? No, por supuesto, fue muy conmocionante. Yo lo conocía personalmente, Alberto. Trabajamos. Él era una persona también de tribunales de muchos años, era fiscal federal. Además, con él, digamos, compartíamos algunas cuestiones en común, como la lucha contra el antisemitismo, compartíamos algunos foros, y hemos escrito ensayos en las mismas publicaciones. En fin, tenía una relación cordial, respetuosa y de conocimiento personal, con lo cual, bueno, para mí fue muy conmovedor, ¿no?, la muerte de él. Eso me imagino, sin duda. Ahora, entre las dos hipótesis, ¿no?, que se plantearon en lo inmediato, si fue un suicidio, si fue un asesinato, tu primera impresión, desentendiendo con la información que teníamos, todo, ¿cuál fue? Mirá, yo en ese sentido prefiero reservarme mi opinión y no entrar en esas consideraciones, porque así como yo puedo hablar de la causa que yo he tenido y de las pruebas y de la denuncia que yo he estudiado como juez, la verdad que no me animo, no me permito hacer una especulación sobre un tema tan sensible respecto de una investigación penal que está en curso y que yo desconozco. Si querés agregar algo más sobre esta causa, si no tengo preguntas. Bueno, se conoció este fin de semana, vamos a otra de las causas, que es la causa por enriquecimiento ilícito, entre otras tantas que tiene el ex jefe del ejército, César Milani. Se conoció los resultados de la pericia. Sí, esto fue así. Y los resultados de la pericia indican que los números de su declaración jurada no justifican el patrimonio que tiene Milani. ¿Es así? Sí, en abril se encargó una pericia contable al Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia. Y el viernes pasado los peritos oficiales, 3 peritos oficiales, concluyeron en esa línea, en ese sentido que vos señalás, Marcelo. Y en paralelo, bueno, está también un informe pericial que se está presentando en estos días por parte de la defensa de Milani,
seguramente discrepando con las conclusiones de los peritos oficiales y también, digamos, que va a ser puesta a consideración del juzgado. ¿Esos son los últimos elementos que te faltan a vos como para decidir cómo sigue el proceso? Sí, estamos esperando la presentación de la pericia de parte y luego, por supuesto, con el equipo de trabajo que tengo en ese tema, vamos a reunirnos y a analizar, digamos, los siguientes pasos. Si hay un llamado indagatoria o no, básicamente. Bueno, eso claro, yo no puedo hacer ningún tipo de adelanto aquí, pero lo concreto es lo que ha sucedido, que el viernes se presentó una pericia que sostiene esto que vos señalás. Daniel, gracias por venir. No, por favor, Marcelo, gracias a vos. Nos vamos a un corte. Cuando volvamos, hubo audiencias. Ahora, seguramente yo menciono audiencias y vos pensás que las audiencias que hubo son las del viernes, sábado y domingo, muy raleada por el tarifazo de gas. Hubo otra audiencia. Y me atrevería a decir, no sé si tan importante, pero muy importante, el viernes pasado. Y no fue por el tarifazo de gas, sino fue por el desastre ambiental, ecológico, social y humano que es la cuenca Matanza-Riachuelo. Sobre eso nos ocupamos después de este breve corte.